Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida al FIL TV. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de jueves. Estamos aquí con una hora por delante para hablar de política, repasar los temas más importantes de la agenda de la semana, con invitados de lujo, en un momento donde la política empieza a precalentar ya rumbo hacia el octubre electoral, con el presidente Javier Milei intentando dominar y marcar la agenda con distintas medidas que suscitan el debate, como por ejemplo el regreso del servicio militar voluntario, las medidas para que los argentinos saquen esos dólares debajo del colchón, un combo de políticas que son susceptibles para debatir, para el análisis, para la rosca, pero en el Congreso tenemos otra foto. Ahí los libertarios no tienen la vaca atada, tienen que negociar y hay muchos temas más que interesantes para ponerle la lupa. Por eso esta noche invitamos a la senadora Alejandra Vigo y también al diputado libertario Gabriel Bornoroni para repasar estos temas de su agenda, pero también los que hacen a la política doméstica. Todo esto lo vamos a hacer en compañía de mi querido compañero Felipe Osman. ¿Cómo estás, Feli? ¿Todo bien? Muy bien, Dani, entusiasmado por conversar con Alejandra. Le vamos a dar la bienvenida a la senadora Alejandra Vigo. Es un gusto tenerte aquí, Alejandra. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con el tema más caliente, fresquito de ayer, la ampliación de la Corte, un debate que tiene muchos proyectos en danza, hay versiones que se está colando la política ahí, pero me gustaría primero una reflexión de qué se está poniendo en juego con este proyecto de ampliación, los 8 proyectos de ampliación de la Corte. Bueno, en realidad en el día de ayer habíamos convocado para el día de ayer una comisión plenaria que se llama, de ambas comisiones, tanto de asuntos constitucionales, que es la que presido, como de justicia y asuntos penales, para comenzar a debatir los proyectos que tienen que ver con debatir y resolver los mecanismos para garantizar tanto la eficiencia como la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de que, por supuesto, vamos a discutir una Corte para las próximas décadas, ¿no? Eso es importante señalar. Sabemos que es un año electoral, ustedes lo mencionaban recién, y que muchas veces es difícil armar o desarrollar una agenda parlamentaria en el marco de un año electoral. Pero este tema es muy importante, quizás no es tan cercano a la gente, porque la gente muchas veces no está muy preocupada por la Corte, pero creo que es un momento importante para comenzar a debatir sin presiones, sin ponernos fechas ni límites, sino escuchar no solamente la opinión de los senadores y senadoras. Hay 8 proyectos, uno de ellos es el mío, así que sería un error de mi parte que, teniendo la oportunidad de presidir esta comisión donde está girado, es una de las que ha girado los proyectos de Corte Suprema. Yo he presentado un proyecto hace tiempo donde vengo clamando por la paridad de género en la Corte, en la Corte de Justicia, es más, en todos esos proyectos hay como 3 temas recurrentes. Uno es la paridad de género, otro es la ampliación o no del órgano, y el tercero, yo diría, la representación federal. Entonces, la verdad que ayer hubo muy buena reunión, se ha comenzado con este debate, nos llevará el tiempo necesario para poder llegar sobre todo a consensos, porque la idea es de tener una ley que se vote, o que se vote un dictamen definitivo, y que sea unánime, o por lo menos de todos los sectores representativos, inclusive del Poder Ejecutivo Nacional, porque también le compete a él esta parte, ¿no?, de la Constitución de la Corte. Alejandra, como decía Janina, hay 8 proyectos que prevén ampliarla a 7, 9 o a 15 miembros de la Corte. ¿Qué implicaría esta ampliación? Por ahí uno tiene una percepción, o la gente tiene una percepción muy lejana de la Corte Suprema, como usted decía, pero es algo elemental dentro del diseño institucional del país. ¿Qué cambia con la ampliación de la Corte y qué posición tiene usted y qué alcanza a revelar el Gobierno Nacional respecto de qué cantidad de miembros deberían tener? Yo la opinión del Gobierno la desconozco.
Por eso ha sido la idea de constituir esta comisión plenaria para debatir justamente eso. En el marco, digamos, de la cantidad de miembros, yo en lo personal, cuando he presentado mi proyecto, no hablo de cambios en la Constitución, en lo que hace al número, ¿sí? Planteo la representación federal y sobre todo la paridad de género. Hay no solamente esos proyectos, hay uno que creo que plantea 21 integrantes, sí, digamos, pero yo creo que es un tema que por el peso institucional que tiene, porque estamos hablando de uno de los 3 poderes de la República, me parece que se puede llegar, ¿no?, a un consenso como para que podamos tener un dictamen definitivo. La Argentina tiene que discutir, porque es parte, digamos, Senadora, de este nuevo... Usted recién marcaba que esto también compete y es importante que haya un equilibrio con los intereses del Poder Ejecutivo, no solo con los del Congreso, la justicia. ¿Qué rol está teniendo en este armado, en este tejido, Karina Milei? Yo hablo como senadora. Karina Milei no forma parte del Senado, entonces, no sé, tendrían que preguntarle directamente al Poder Ejecutivo y en especial a Karina Milei. Nosotros estamos trabajando con una agenda parlamentaria que es la que nos corresponde hacer por parte del Senado. Insisto con esto. Replanteo la pregunta porque sí, se estaba especulando con que el gobierno quería que esta discusión pasara después de las elecciones, donde ya tendrían un mapa claro de la nueva composición del Congreso. Yo no sé qué es lo que quiere el gobierno, porque la verdad que hasta ahora no ha expresado en este punto concreto una opinión o hemos podido conversar con el gobierno sobre este tema en particular. Sí, vuelvo a decir, sabemos que es difícil desarrollar una agenda parlamentaria en un año electoral, pero no nos estamos poniendo plazos, nos estamos poniendo en todo caso jerarquía en el debate, cuáles son los temas y la calidad de la discusión, porque, insisto con esto, por eso el plenario de ayer fue tan importante, porque la verdad que las opiniones, independientemente de las cuestiones específicas y de la mirada política que tiene cada bloque, porque es lógico que la tengan, ha sido una reunión muy potable y con toda una agenda para adelante para escuchar, como digo, no solamente a los senadores, sino a expertos, a sectores que tienen que ver con el armado de la justicia, con el trabajo de la justicia. Así que en eso estamos ahora sin darnos ningún término ni plazo, ¿no? Eso es importante. Le hacemos una pregunta más de esto y pasamos a lo electoral. Pero dentro de lo que fue la comisión se escucharon muchas críticas a la justicia, fundamentalmente de sectores del Frente de Todos. Y es verdad que la justicia, en las mediciones de opinión que hay o que se conocen o se difunden cada tanto, la gente no tiene una amplia consideración de la justicia, no tiene una buena consideración del Poder Judicial. ¿Cuál es la visión del cordobesismo respecto de la justicia? Nosotros creemos que la justicia hay que respetarla, salga el fallo para donde salga, porque ayer mismo escuchábamos, y fue crítica también de otros senadores, que cuando la justicia te beneficia es buena, cuando no te beneficia no lo es. Entonces lo primero que hay que hacer es respetar la justicia, porque ese es el sistema que tenemos. Seguramente será perfectible, pero es el sistema que tenemos. Entonces, primero el respeto a las instituciones y sobre todo a la justicia. En este tema en concreto, hoy la Corte Suprema de Justicia, no nos olvidemos que tiene al menos una situación, no digo de anomalía, pero difícil, porque en lugar de 5 miembros han quedado 3, por lo tanto, los fallos que pueda hacer, si hay disidencia, tiene que en esto expresarse o desempatarlos con jueces a partir de una acordada que el propio organismo ha dado. Entonces, creo que es un momento en especial para eso. Y ahora, en este punto, en este tema en especial, seguramente se va a demostrar que los sectores políticos, cómo vemos a la justicia, y esto que yo digo, el interés por el respeto a la justicia como institución. ¿Estamos? Entonces, creo que eso es lo más importante y me parece que desde nuestro espacio político lo hemos venido haciendo durante todos estos años. No va a ser diferente con respecto a lo que pensamos sobre la Corte Suprema de Justicia. Así que en eso vamos a seguir respetando los fallos de la justicia, respetando a la justicia en todo su proceder.
al igual que la libertad de prensa, que creo que son como dos instituciones independientemente de la diferencia en lo que vos decías recién de la opinión de la gente, porque la gente tiene... Lo han puesto en debate, ¿no? Lo han puesto en debate y a su vez, pero porque es un tema del servicio de justicia. ¿Qué le brinda la justicia o cómo le brinda a la gente ese servicio de justicia? Entonces, senadora, le invito a que pasemos al capítulo electoral. ¿Está preparada? La verdad que no, pero bueno. Pero estamos todos hablando de eso, viendo el paso que sigue. La elección porteña dejó, me parece, como reflexión que la gente está desinteresada, es el primer síntoma, y que en cierta medida sigue bancando este ordenamiento macroeconómico. En ese contexto, ¿qué espacio hay para un mensaje de centro republicano como el que viene promoviendo el peronismo de Córdoba? Yo creo que espacio siempre hay, sobre todo para un modelo como el de Córdoba. Creo que las últimas elecciones fueron claras en ese sentido. Hay un espacio de muchos argentinos y argentinas que se quieren parar fuera de esa grieta que antes era kirchnerismo por ahí pro y hoy pasa a ser Milei anti-Milei. Creo que hay digamos, un gran espacio y Córdoba como sociedad representa en buena medida eso, ¿no? Que independientemente del gobierno, cuáles son, más que el gobierno o el signo político del gobierno, cuáles son las instancias, cuáles son los ejes que en el andar o en el desarrollo de ese gobierno se deben dar. Y nosotros seguimos trabajando con la misma coherencia que venimos haciendo todo este tiempo. Nadie desconoce que yo represento al gobierno de Córdoba, a diferencia a lo mejor de los otros dos senadores. Yo digo, la diferencia entre ellos y yo es que ellos representan un partido político, a una fuerza política que está dirigida de Buenos Aires, y yo represento a la provincia de Córdoba, por supuesto, en la misma línea que el gobierno provincial. Creo que eso es lo que hay que seguir haciendo y me parece que es lo coherente. De paso digo que hablar de candidatura a esta altura y toda esa pelea que por ahí aparecen en muchos espacios políticos, sobre todo el propio espacio político, el oficialismo nacional, creo que todavía falta un buen tramo hasta llegar a las elecciones, ¿no? Hoy... Pero en Córdoba el escenario está bastante claro, si bien resta saber cómo se van a ordenar el espectro de Juntos por el Cambio, que quedó ya golpeado desde la elección presidencial de 2023, también la provincial. Acá el gobierno de Córdoba va a rivalizar directamente con Milei porque el kirchnerismo es una expresión minoritaria. Pero la gente vota con el bolsillo, hay indicios, hay encuestas de que sigue bancando. ¿Cómo se baja al mensaje? A mí me parece que la gente, además de votar en todo caso, votar con el bolsillo, vota y mira gestión. Eso es así y cada encuesta lo refiere y cuando llegan las elecciones, y Córdoba lo ha demostrado infinidad de veces, porque se ha votado un signo político en la provincia y a lo mejor en una ciudad del interior otro, y a su vez acá en Córdoba, cuando se ganó por parte de nuestro espacio el gobierno provincial, también se ganó el municipio, en esto que los cordobeses entendieron que se funcionaba bien y que se hacía un gobierno mejor si los dos pertenecían al mismo signo político, como pasó con Schiaretti y Yarlora, y en este caso Yarlora-Pacerini. Entonces, creo que también la gente mira eso, ¿no? Y sobre todo en Córdoba, que es una sociedad que no pueden venir a venderle espejitos de colores, como quien dice, o simplemente, digamos, hacer planteos que nada tienen que ver con la realidad concreta. Si hay una persona concreta en esta Argentina, es el cordobés. Ahora, senadora, la gente vota gestión. Bueno, la elección de octubre va a ser una elección nacional y es muy probable que el gobierno, según dicen varias consultoras, llegue a las elecciones con una inflación en el 2% o por debajo del 2%, siendo el primer problema del país a resolver la inflación. Se supone que puede convalidar la gestión de Milei. La otra persona que se nos puede ocurrir hablar cuando hablamos de gestión es alguien que ha sido muy convalidado con sus gestiones en Córdoba, que es el gobernador Juan Schiaretti, y usted lo conoce mejor que nadie. Dentro de esa ola violeta que puede llegar a venir en octubre, o tal vez no,
Schiaretti, ¿es una posibilidad para frenar esa hora violeta en Córdoba como candidato o no? Schiaretti es una posibilidad como es posible varios candidatos más. Lo que sí queda claro que nosotros, desde nuestro espacio, nosotros no tenemos decidido absolutamente nada al respecto en lo que es en sí las candidaturas. Vuelvo a decir esto, creo que esta, ustedes bien lo refirieron, es va a ser una elección nacional, ¿no? Y si nosotros vemos todo este tiempo y digamos por la experiencia de las últimas elecciones nacionales, lo que se llaman las elecciones de medio término, quizás se vota distinto a cuando el cordobés o las cordobesas tienen que elegir el gobierno provincial, ¿no? La gestión. Entonces, bueno, creo que en buena hora que la gestión, nuestra gestión, tenga peso en la opinión de, por supuesto, de los cordobeses y las cordobesas. Pero me parece que hoy la gente también sigue estando como medio alejada o desinteresada, por decirlo de una manera concreta, puntualmente en el tema de elegir sus representantes ahora próximamente, por ser una elección que, como digo, me parece que la gente siente que no gravita directamente. Senadora, ¿no? le hago la última pregunta ya para despedirla. El peronismo de Córdoba atravesó un proceso de renovación. ¿Qué evaluación hace de la gestión de Martín Yarlora y Daniel Pacerini? Bueno, yo creo que primero Córdoba tuvo ese paso gigantesco que quizás en otras provincias costó mucho más, que la renovación, no solamente generacional, sino adaptarse a nuevos tiempos, porque estamos viviendo un nuevo tiempo y un nuevo tiempo político también. Entonces, creo que Martín obviamente está haciendo una buena gestión. Nosotros tenemos muchas opiniones, muchos datos de opiniones que así lo dicen, y creo que los cordobeses también valoran esto, ¿no?, que yo decía al principio, de tener un gobierno provincial con la misma mirada en el gobierno de la ciudad, de nuestra ciudad capital, que es Córdoba, porque que también es una ciudad muy, muy especial. Entonces, sí, me parece compleja, me animaría a decir. compleja también, pero especial en eso de entender. Ustedes no se olviden que durante mucho tiempo Córdoba se sintió como destratada, ¿no? Y entonces después aparecieron esa conjunción entre, vuelvo a decir, entre el gobierno municipal, en ese caso de Martín Yarlora, intendente, y de Juan Schiaretti en la provincia, y evidentemente eso cambió medio el humor, un poco el humor en Córdoba. Así que yo creo que eso no va a cambiar mucho. Lo que sí veo que hay desinterés, lo muestran las elecciones en la capital federal, aunque también sea otro escenario distinto, pero también lo han mostrado en las elecciones en las provincias, ¿no? Ese sin duda va a ser el gran factor a atender en estas elecciones. Senadora, le agradecemos muchísimo esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a usted. Le despedimos a la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, y quédense ahí porque hay más Alfil TV.